Principales temas de la psicobiología. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas que se caracterizan por estar formadas por un esqueleto de carbono. Estas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los elementos principales en la conformación de las biomoléculas. Además, las biomoléculas tienen una unidad básica de composición, subclasificaciones, funciones biológicas y una fuente dietaria donde se pueden encontrar para su asimilación por medio de la nutrición. Por ejemplo, en el caso de los lípidos, su unidad básica de composición es los ácidos grasos, se clasifican en saponificables, simples y complejos, e insaponificables, esteroides, como el colesterol y las hormonas sexuales. Características de los seres vivos. Los seres vivos se caracterizan y se definen por poseer organización. La característica más esencial de los seres vivos es que están compuestos por células. Estos pueden ser unicelulares, compuestos por una célula como lo son las bacterias, y pluricelulares, que están compuestos por muchas células, como lo es un árbol. Responden a una organización jerarquizada, desde la conformación de enlaces atómicos, dando paso a la formación de macromoléculas orgánicas, que forman tejidos, luego órganos, sistemas y finalmente al organismo vivo como lo conocemos, por ejemplo, un gato. Metabolismo. En el interior de los organismos ocurren reacciones químicas, como la asimilación del alimento consumido que conlleva transformaciones de la energía. Homeostasis. Es el sistema de control que genera equilibrio y autorregulación del ambiente interno de los organismos. Por ejemplo, los mecanismos homeostáticos producirán la concatenación de actividades para producir una sustancia que esté disminuida y haga falta en el organismo. Irritabilidad. Todas las formas de vida responden a estímulos, a los cambios físicos o químicos en su ambiente. Los estímulos que provocan una respuesta en la mayoría de los organismos son los cambios en el color, luz, cambios de temperatura, presión, o el sonido. Movimiento. Responder a estímulos implica movimiento, pero no siempre locomoción, como en el caso de las plantas que se mueven hacia la fuente de luz, conocido como el fototropismo. Reproducción. Los organismos no se generan espontáneamente como se pensaba en el pasado, sino que provienen de otros organismos existentes. Esto es posible mediante la reproducción sexual o asexual dependiendo del caso. En animales y plantas, participan dos progenitores, donde cada uno entregará una célula, sea un óvulo o un espermatozoide, conocidos como gametos que se fusionan y producen un nuevo ser vivo con las características de ambos padres. Adaptación. Las adaptaciones son características que se heredan y que aumentan la capacidad de un organismo para sobrevivir en un entorno particular. La lengua larga y flexible de la rana es una adaptación para capturar insectos. Muerte. La muerte es el fenómeno último que le ocurre a un ser vivo, por variedad de causas además del envejecimiento. Lo que caracteriza al ser vivo deja de ocurrir, siguiendo de la descomposición de su estructura y, por ende, sus componentes vuelven a la Tierra. Una de las relaciones entre biomoléculas orgánicas y seres vivos es que estos están conformados estructuralmente por biomoléculas. Por ejemplo, cuando vemos que las paredes celulares de las células animales están formadas por fosfolípidos. Método científico. El método científico es una cadena de investigación ordenada, con el fin de hallar la causalidad a un fenómeno de la realidad. Con este método, desde la previa observación se realiza una hipótesis, que es una explicación tentativa del fenómeno que se quiera explicar. Luego, se establece una experimentación que pone a prueba si una hipótesis es correcta o incorrecta. Si el escenario es positivo, los resultados se publican. Organización y funcionamiento celular. Una célula está compuesta por iones, moléculas orgánicas e inorgánicas, como el agua y sales, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que conforman su estructura y sus vías bioquímicas. Es, además, un sistema biológico, es decir, está compuesto por subunidades llamadas orgánulos. Algunos son el núcleo, donde se encuentra el ADN importante para el traspaso de información y generación de nuevas células mediante la mitosis y meiosis. El retículo endoplasmático,
que lleva la tarea de sintetizar proteínas en el caso del liso, y en el caso del rugoso sintetizar lípidos, carbohidratos y hormonas sexuales. También encontramos al aparato de Golgi, que procesa, clasifica y transporta proteínas. La mitocondria, ocurre la respiración celular, transformación de la energía que procede de la glucosa o de lípidos en energía de ATP. Los centríolos, que participan en la mitosis y fijan los microtúbulos. La relación que existe entre el método científico y la organización celular es que gracias a este proceder se descubrieron las células, los orgánulos que se encuentran dentro de ellas y el funcionamiento de estos a través de la experimentación y observación microscópica. En la cotidianidad, cuando se realiza una prueba de algún virus como el VIH, es necesario extraer sangre y el profesional a cargo debe aplicar el método para ver el recuento de anticuerpos de este virus. Células del sistema nervioso y neurofisiología celular. Las células del sistema nervioso son conocidas como neuronas, su descubrimiento es gracias a Santiago Ramón y Cajal con su doctrina de la neurona. Están presentes por todo el cuerpo. Su fisiología se caracteriza por presentar, el soma, las dendritas, los axones y los botones sinápticos. Las dendritas son la región de la neurona que recibe la información proveniente de otras células, mientras el axón es la región por la cual la neurona envía información a otra neurona a través de la sinapsis. Por otro lado, el soma, que es el cuerpo de la célula, su centro metabólico. Los botones sinápticos es la región de comunicación interneuronal. Además, se encuentran las neuroglías, que son células auxiliares de apoyo para las neuronas. Con esto, es que existen tipos de neuronas, estos son unipolares, pseudounipolares, bipolares, multipolares. Las neuronas se pueden ver afectadas en cuanto a su funcionamiento por algunas enfermedades, entre ellas, se encuentra la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, donde se ve afectadas las motoneuronas, se degradan con el pasar del tiempo y el funcionamiento muscular se ve debilitado y con ello todas las funciones físicas.